nosotros tenemos organizado una serie de actividades para trabajar sobre la paz y derechos humanos. El día de hoy, digamos que esa es nuestra actividad cumbre, que es un foro intercolegial por la paz y los derechos humanos. El primer foro realizado en Soledad ha sido una iniciativa de nuestros docentes y estudiantes de 11º grado que quieren compartir experiencia con sus homólogos en otros colegios. Así que tenemos estudiantes de 7 instituciones que traen también ponencias de trabajo que han realizado acerca de la paz y los derechos humanos en sus instituciones educativas. También contaremos con la presencia de nuestro alcalde, Joao Herrera, nuestra primera dama, que siempre han estado trabajando en este tema de paz y derechos humanos, y de una serie de expertos a nivel académico que saben mucho sobre esos temas de paz. Asimismo, tendremos la presencia de una persona que es víctima de la violencia, que ha trabajado como líder en estos temas, y de nuestro campeón de décima, Dani Sora, que también ha sido una persona que ha trabajado mucho en estos temas de paz y derechos humanos. Este foro, ¿quién lo organiza? ¿Quién lo creó? Que es muy buena expectativa. Este foro está organizado por nuestra institución, por ITIDA, está organizado por nuestros docentes, en especial por los docentes del área de ciencias sociales, y organizado también por nuestros estudiantes de 11º grado. ¿Quiénes son los exponentes que van a hablar hoy precisamente en esta Semana por la Paz? Aquí los tengo. Los ponentes están Alejandro Blanco Zúñiga, un doctor que es especialista en temas de paz y posconflicto, el señor Luis Felipe Gutiérrez, sobreviviente del conflicto colombiano, la señora Olga Echeverría, es representante de la Secretaría de Gobierno, ella está en la unidad de víctimas, la doctora Gilma Turizo, que es la directora del programa de paz de la Universidad del Atlántico, está el doctor Henry Molina de la Flaxo, el doctor Fabio Monroy, que viene de CERPAC, y nuestro campeón de décimas, Dani Sora, además de nuestros protagonistas principales, que son los jóvenes de Soledad, hablando de paz. Finalmente, ¿están todos los colegios invitados, todos? Sí, hubo una gran cantidad de colegios invitados, sin embargo, como había que mostrar los trabajos y algunas ponencias, solamente pues acudieron a nuestro llamado 7, que tienen ponencias ya preparadas. Usted sabe que para pues presentarse un foro es un poco difícil organizar ponencias, pero sí estaban todos los colegios invitados, y todo el que quiera venir a hablar de paz a Litida está cordialmente invitado. Bueno, primero que todo, buenas tardes, complacido de veras estoy porque con esta clase de medios siempre le damos difusión a las actividades de tipo cultural, pedagógicas e informativas que se vienen adelantando dentro de la municipalidad. Hoy mi participación en este primer foro intercolegial de Estudiantes por la Paz va muy encaminada entre lo cultural y cómo puede ser mi aporte a la contribución de la paz de nuestro país y lógicamente de la soledad que tanto queremos, esa que tanto hemos intentado dibujar. Pienso de que mezclando el arte con lo que queremos, mezclar el arte con nuestros fines, con nuestros propósitos, con nuestros proyectos, es de una u otra forma algo salomónico, algo inteligente, algo viable. El arte es por encima de cualquier otra cosa un medio transformador de la sociedad. Es importante que con él podamos contribuirle a la paz. Yo con mi décima cantando pienso de que contribuyo de una u otra forma a la Colombia que tanto hemos anhelado y a la paz que igualmente hemos intentado dibujar. Y es muy importante que en instituciones educativas estemos sembrando de igual manera esta semilla para poder tener una soledad confiable y una soledad de paz. Muchas gracias. De Atlántico, porque aquí están los medios de comunicación cubriendo que en Soledad los jóvenes hablan de paz, que en Soledad los jóvenes tienen muy buenas ideas y que esas ideas las podemos llevar a cabo trabajando juntos. En este momento para mí es de mucho agrado porque tenemos la oportunidad también, ahorita más tarde, de conversar con nuestras autoridades municipales acerca de este mismo tema, de que ustedes puedan hablar con ellos y expresarle
a ellos todo el conocimiento y todo lo que han recibido. Y empecemos a hablar de paz, empecemos a hablar de derechos humanos. Muchas gracias. Está aquí con nosotros el gestor Dani Sora, campeón de la décima. Decimero de soledad, discípulo del fenecido, la Biblia de brasileños del Atlántico, autor del libro Revelación de la décima. Las décimas de Dani han sido acogidas en diferentes partes de Colombia y es considerado en todo el departamento del Atlántico como el juglar más corto. Y con la corporación, allá en Campo de la Cruz, montamos una emisora comunitaria en la que con jóvenes hemos dejado labor en el campo no solo cultural, educativo, sino también ambiental y en otra serie de temas muy específicos. Queremos que ustedes como jóvenes desde ya se sintonicen. Me doy cuenta que están sintonizados. Ese ejemplo de Aileen es claro. Te felicito. Entre otras cosas, ustedes marcan pautas para su familia. Y de ahí es que queremos precisamente cambiar paradigmas. En una oportunidad, hace alrededor de 8 o 10 años, no más cuando el alcalde en Barranquilla era Callafa, ya estamos hablando alrededor de 15 años más o menos, iniciamos una campaña, el Yo No Robo. Allí hay otra sede donde venden butifarras, recuerdo por esos lados. Había una familia que puso en su fachada: bienvenido a la capital mundial de la corrupción. Ojo, puesto por ustedes mismos, por una familia de Soledad, allá recuerdo eso. ¿Y saben qué hizo Mocus? Se ha detenido, pidió un marcador y donde decía bienvenido a la capital mundial de la corrupción, alcanzó a poner antigua capital mundial de la corrupción. Estamos rompiendo paradigmas y eso es lo que les venimos a indicar a ustedes, marcar pautas. Y me han invitado a participar como miembro de la emisora de Radio María, y ayer me decía la gerente: y tú teniendo toda esa experticia, ¿por qué no te vas a trabajar en cualquier otra emisora? Porque en cualquier otra emisora no voy a hacer lo que realmente me nace. A ustedes jóvenes les pido, piensen qué es lo que quieren hacer ustedes de sus propias vidas. Estoy viendo más de uno, dentro de poco, sentados en la alcaldía, sentados, y no en la recepción, a más de uno de alcalde de aquí, a más de uno inclusive de gobernador. Pero fíjense, hablaba con la profesora Ivette cuando me recibe, diciéndole que el papel de los docentes es muy importante, pero más importante es el papel en la casa. Pepe Mujica, fue presidente de Uruguay. Este señor, siendo presidente, no se fue a vivir a ninguna otra parte, vivió en su casita, en su finca, una finca pequeña, tenía un Volkswagen, quería comprárselo, no lo vendió. Y él dice algo muy cierto: los valores se dan en la casa. En el colegio lo que hacen es reforzarle esos valores. Y ustedes, como tal, se forman de verdad entre hogares con una mirada, una proyección a futuro en grande. La paz, no esperemos que la hagan otros. La paz es construcción de todos nosotros. Se le puede llamar como quiera llamarle, ELN, Bacri, Águilas Negras, como quiera. Son marquillas que se ponen y están inundando todos los días de sangre a Colombia, todavía con todo y que se firmó un acuerdo de paz. Por eso precisamente el compromiso de todas y de todos, y de ustedes jóvenes, el papel fundamental de ustedes en este momento histórico es grande. Estaba leyendo un informe hablando de líderes sociales asesinados en el país. En este lado ya es hora de pasar esa página. Tantos hogares que están sufriendo, tantos hogares que han sufrido, y por supuesto tantas y tantos jóvenes. Les cuento una anécdota, y ahorita ya se está acabando el tiempo y con esto quiero cerrar inclusive. Hermanos
la hermana de Paraca, de paramilitar, y el hermano de la guerrilla. ¿Saben dónde se vinieron a encontrar? En el hospital. Y les cuento otra cosa. Carne de cañón, policía, militares, llámese como quiera, de la infantería, de la marina, de la aérea, todos jóvenes. Ustedes son los que están poniendo la cuota de sangre más alta en el país. Suficiente, necesitamos ya acallar todos los fusiles. Para nadie es un secreto que el centro del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC son las víctimas. Y precisamente para eso se diseñaron una cantidad de estrategias en función de reparar a las víctimas. Esas estrategias incluyen una verdad, una justicia, una reparación y una garantía de no repetición. Tal vez sea un discurso que ya habían escuchado con el acuerdo de paz del proceso paramilitar, pero hay grandes diferencias entre el proceso paramilitar y el proceso con las FARC. El primer escenario o la primera institución que aparece para beneficiar o para atender directamente a las víctimas es la Comisión de la Verdad. Yo no soy docente de ninguno de esos colegios, pero les queda de tarea, porque difícilmente podemos salir a hablar de paz si no hemos salido a leer lo que se pactó en La Habana. El quinto punto está dedicado única y exclusivamente al tema de víctimas. Y el primer escenario que se plantea el acuerdo en la atención de las víctimas es una comisión de la verdad. Sus familias quieren hacer el duelo. Sus familias quieren saber qué pasó. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se las llevaron? ¿Por qué los asesinaron? ¿Y dónde están? La mayoría del pueblo colombiano es creyente y seguramente algo de paz traerá a sus almas la posibilidad de sepultar a sus seres queridos. Y el tercer escenario de todo ese andamiaje institucional en función de la reparación de las víctimas es la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz es el escenario donde de una forma judicial y extrajudicial quienes hayan cometido delitos en el marco del conflicto van a pagar. Ahora bien, no es una justicia como la que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, no estamos acostumbrados a ver de pronto en nuestros barrios, si alguien atraca, lo cogen preso, lo llevan a la fiscalía, legalizan la captura y se va condenado a 8, 10, 15, 20 o 40 años de cárcel. ¿Qué fue lo que se pactó en La Habana? Mirar la posibilidad de unas penas alternativas. ¿Por qué unas penas alternativas? Porque cuando ustedes se sientan en una mesa de negociación, ambas partes tienen que ceder cosas. ¿Sí? Porque usted se sienta a hablar es con el enemigo, con el contrario. Si se sentara a hablar con un amigo, estaríamos hablando de una reunión, de una fiesta, ¿sí? No de una negociación. En ese ceder cosas, en el viaje que hicieron las víctimas a La Habana, muchas de las víctimas plantearon la necesidad de una justicia distinta. Y una justicia distinta, les voy a colocar un ejemplo. ¿Quién de ustedes se acuerda del caso de Bojayá? ¿Quién ha escuchado del caso de Bojayá? O los profesores. Alguien que me ayude. Donde estaban reunidos 122 personas de la iglesia que fueron víctimas del conflicto, donde se pensaría que la iglesia renuncia del concilio que nos va a ser alcanzado. Los militantes utilizaron a la población para enviar un mensaje y decir: estamos en guerra y este es el escenario de la guerra. 122 personas, si no estoy mal, cayeron un domingo mientras estaban en una iglesia. Han habido muchos actores del conflicto. En el caso específico de Bojayá, habían combates entre grupos de autodefensa de los paramilitares y la guerrilla de las FARC. Al llegar al casco urbano de Bojayá, las autodefensas, precisamente un domingo, mientras estaban en misa,
Se metieron a la iglesia, donde estaba la población civil, y usaron la iglesia como trinchera. Las FARC bombardeó la iglesia, donde estaban paramilitares y población civil. ¿Qué pidió la población de Bojayá a manera de justicia, a manera de reparación? A las víctimas de Bojayá les preguntaron si efectivamente ellos se sentirían bien mandando a los insurgentes que hicieron el bombardeo a la cárcel. Y para sorpresa de muchos, si no de todos los que estamos acá, ellos dijeron que no. Que el hecho de que ellos se fueran para la cárcel no les iba a devolver sus seres queridos y no iba a generar una satisfacción de ellos como víctimas. Ellos pidieron que la guerrilla de las FARC construyera nuevamente la iglesia con sus manos y que en el marco de esa construcción de la iglesia pidieran perdón, si realmente era lo que sentían. Efectivamente, ese acto simbólico se dio. Reincorporados de las FARC construyeron la iglesia y comandantes de la extinta guerrilla fueron a pedir perdón. Pero no solo hay penas alternativas dentro de la JEP. Es decir, si llegamos a encontrar personas que, teniendo la posibilidad de acogerse a la JEP y no pagar prisión, sino acudir a otro tipo de pago de su culpa, de su condena, si la justicia llegara a identificar a algún ex insurgente o excombatiente que no declaró, que no dijo la verdad, que no reparó a sus víctimas, si la justicia lo logra demostrar, ese excombatiente se va preso. Ahí sí, a una cárcel, a pagar la condena con los topes máximos que tiene la norma. Yo creo que nadie tenía en su expectativa la posibilidad siquiera de que se diera este acuerdo de paz. Se acabó el conflicto con una de las partes, con las FARC. Le corresponde a esta generación que está de aquel lado la construcción real de la paz. A nosotros nos tocó la firma del acuerdo, a ustedes les toca la construcción de la paz. Ustedes no tienen una tarea para nada sencilla. En el día a día, en la dinámica que tienen dentro de sus instituciones, del salón de clase, tienen que ayudarle a este país para ser mejor. Aprender a ser tolerantes, respetar la diferencia y resolver las cosas con el diálogo. Sinceramente, esa intolerancia, la imposibilidad de respetar al otro, es lo que tiene a este país desangrado, y ese tipo de situaciones las que nos tienen a nosotros día a día, año a año, intentando buscar la paz con un grupo distinto. Ustedes tienen una tarea histórica en sus manos. Nosotros no hemos podido, les correspondió a ustedes. Y es que efectivamente en los campos y ciudades de este país no se vuelva a asesinar a nadie porque piense distinto, porque sienta distinto, porque crea distinto. Les corresponde a ustedes ser la generación realmente de la paz, del respeto y de una nueva Colombia. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Bueno, es momento de darle la presentación al doctor Alejandro Blanco Zúñiga, docente investigador de la Universidad Atlántico, Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias de la Educación, historiador, especialista en resolución de conflictos, magíster en educación, doctor en ciencia política. Un fuerte. Primero que todo, nuestra ponencia se basa en promover, en incitar a que todas las entidades, todos los que hacen parte de la institución educativa, se comprometan a que cada estudiante sea formado no solamente intelectualmente, sino de una manera integral, porque nuestra base está dada en que no necesitamos ciudadanos que solamente tengan buenos conocimientos, que solamente estén basados en inteligencia, en información, sino que sean seres íntegros que aporten buenos valores a nuestra sociedad, que es lo que en realidad hace falta en la realidad. La importancia de ese valor
la complejidad de la situación en la que estemos, en ser inteligentes y en saber cómo debemos enfrentar cada situación respetando cada punto de vista. Derechos humanos. Bueno, ¿por qué ponemos como principal los derechos humanos? Aparte de que es el tema que estamos hablando, los derechos humanos es lo principal que debemos respetar en nuestra sociedad. Son nuestros derechos, son los que nos ayudan a evolucionar, a ser buenos ciudadanos, a convivir. Los derechos es lo que nos... Recibimos la ponencia de la institución educativa Antonio Ramón Moreno. El aborto y el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a cargo de Steven Noriega. Atención, la institución educativa Dolores Bros, que viene a que se realice que se realice el aborto, ya que en Colombia 300.000 mujeres se practican el aborto y solo 1.000 se lo hacen en cuestiones higiénicas, lo que corresponde 0,33% de las mujeres que se lo realizan. Entonces se debe realizar para que estas 300.000 mujeres se realicen el aborto en lugares verdaderamente aptos y verdaderamente se tiene que realizar porque las mismas 300.000 mujeres se van a seguir realizando el aborto y se lo tienen que realizar en lugares aptos. El papel de las EPS debe ser muy eficaz. La EPS debe por lo menos realizar el aborto a un máximo de 5 días del plazo solicitado. Y estas se pasan por la faja, literalmente se pasan por la faja de la ley y hacen todo lo contrario. A continuación, escucharemos una ponencia de la institución educativa Dolores María Bros, el lenguaje de la escuela hacia una transición de uso para la transformación en territorio de paz. Invitamos a Arturo Rivera y a Natalie Tres Palacios. Prevención para el Colegio Sagrado Corazón. Muy buenas tardes, querido público. Venimos representando hoy a la institución educativa Dolores María Bros en el marco del proyecto Leer, Hablar y Escribir, aportes de la escuela en y para el posconflicto. Hoy en el primer foro intercolegial por la paz y los derechos humanos, aquí en la institución educativa técnica e industrial de Las Torres de la Torre. Antes de comenzar nuestra ponencia, queremos dejarle una frase del señor Iván Márquez, del cual es la siguiente: la guerra con las armas terminó, ahora empieza el debate con las ideas. A partir de un proyecto que ya lleva 3 ciclos en nuestra institución, y quisiéramos contextualizarnos un poco de qué es lo que se trata nuestro proyecto. El proyecto Leer, Hablar y Escribir, aportes de la escuela en y para el posconflicto colombiano, es una experiencia pedagógica e investigativa que se desarrolla desde el año 2016 al año 2018. Es decir, esta experiencia cuenta con 3 ciclos. Por cada ciclo, un aproximado de 200 estudiantes por cada ciclo, con unas edades entre 14 y 16 años, generalmente de nivel bachillerato. Ocupaba la educación en esas propuestas gubernamentales. Uno de los objetivos generales de nuestro proyecto es reconocer el uso adecuado del lenguaje en tiempos de posconflicto. Nosotros con nuestro proyecto reconocemos que un lenguaje construye y destruye también, de manera que un lenguaje que se utilizó en tiempos de conflicto no puede ser el mismo lenguaje utilizado en un tiempo de posconflicto, puesto que la paz como tal no es simplemente los aforismos instaurados en un papel o en La Habana, Cuba. La verdadera paz está en todos nosotros, y nosotros a través de nuestro proyecto creemos que para consolidar la paz se debe atacar con una de las herramientas principales para solucionar un conflicto, y es el lenguaje. La toma de decisiones para transformar situaciones conflictivas, la cual nos lleva a una de las rutas lingüísticas escritas que permiten concretar estas transformaciones y evidenciar los aprendizajes en el aula. Y por último está la toma de postura crítica a los temas de la implementación de los acuerdos de paz por medio de la producción oral y escrita. Es decir, se le dan a los estudiantes información, se les
enseña a catalogar cuál es la información veraz y cuál es la información no viable. ¿Para qué lo hacemos? Para que el estudiante vaya tomando postura crítica ante determinados temas que son tratados dentro de una sociedad. ¿De qué manera se justifica nuestro proyecto o por qué es que nace nuestro proyecto? En primera instancia tenemos la Ley 1732 del año 2014, reglamentada por el Decreto 1038 del año 2015, o mejor llamada Cátedra de la Paz. Esta ley exhorta a todas las instituciones educativas de carácter público o privado a implementar una Cátedra de la Paz en las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores. La pregunta es, ¿por qué, si el lenguaje es la herramienta número 1 para la resolución de cualquier conflicto, se excluye al área del lenguaje en dicha ley? El segundo, el analfabetismo del 5.7%, según datos del Ministerio de Educación Nacional en el año 2014. Y lo que es aún peor, un analfabetismo funcional de 2.7 millones de personas, según datos del Ministerio de Educación en el año 2013. También tenemos el inicio del proceso de paz en septiembre del 2012 y un doble tiempo histórico en Colombia que no podemos pasar desapercibido. Y por último, nos encontramos con una población estudiantil sin herramientas para leer discursos en los medios. Colombia, con más de 5 décadas de conflicto armado con las guerrillas que ha vivido, se acostumbró de una manera inconsciente o consciente a un lenguaje totalmente agresivo. Y entiende ese lenguaje no solamente como el habla, sino el lenguaje como la gesticulación, el lenguaje como la escritura y todas las expresiones del lenguaje. Es decir, como nos hemos contextualizado por 5 décadas en una situación de conflicto armado, de esa manera son nuestras actitudes. Es por eso que ya en un posacuerdo nuestras actitudes, nuestro lenguaje, nuestra manera de actuar, de ser, de hacer debe ser totalmente diferente. En la sanción que se le debe dar al estudiante. No se le piensa de qué manera se va a afectar psicológicamente al estudiante. Solamente se le implica una sanción. Una de las justificaciones de lo que acabé de decir lo dice la Ley 1620 del 2013, o mejor, esta que regula el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. En su título 1, llamado Disposiciones Generales, más específicamente en el artículo 1, dice: se deben ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos y de esa manera crear mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención, detección y manejo de las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en las instituciones educativas. Del mismo modo, en el artículo 29, esta misma ley nos dice: todas aquellas medidas pedagógicas y acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia escolar en cuanto a su innovación para resolver situaciones conflictivas son bienvenidas. Entonces, ¿de qué nos sirve, como les venía diciendo, tener un aforismo integrados en un papel si no los vamos a hacer cumplir? Después de hacer la transformación en nuestro proyecto de estas palabras que consideramos tienen una connotación agresiva, se propone la siguiente palabra: acuerdos convivenciales, en reemplazo de el manual de convivencia. La palabra compuesta conlleva una mayor horizontalidad ante la solución de cualquier situación que genere conflicto. Acuerdos convivenciales implica poner a un estudiante y a un coordinador convivencial frente a frente para dialogar amenamente, a gusto, en una determinada situación, llegando así a un acuerdo final entre ambas partes, donde todos se hayan hecho por satisfechos ante la necesidad de enmendar un error o una situación conflictiva presentada dentro de la institución. En pantalla podemos observar, como lo dije anteriormente, para nosotros la palabra compuesta manual de convivencia conlleva una carga semántica negativa. ¿Por qué? Como podemos ver en su conceptualización, este es un documento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre los objetivos, normas y reglamentos de una institución. Es decir, existe una verticalidad donde se impone y se utilizan palabras imperativas de obligación y no se tiene en cuenta la palabra del
estudiante o de aquella persona que cometió dicha situación conflictiva. Como por ejemplo en un estudiante y un coordinador de convivencia. La palabra correctivos obviamente no es una palabra inadecuada ni una palabra vulgar, pero dentro del contexto de un manual de convivencia sí connota una carga semántica negativa, ya que implica un castigo o sanción. Mientras que cuando utilizamos un mecanismo de enmienda, allí le damos la oportunidad a aquella persona que cometió dicho error de enmendar su error, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos algunos ejemplos de expresiones inadecuadas que normalmente pueden ser utilizadas por un coordinador de convivencia y su debida transformación. Es de obligatoriedad que el estudiante acate los reglamentos pertinentes para la debida sanción a sus actos. Todas estas palabras subrayadas y que las dije de manera fuerte conllevan una carga imperativa, una carga de obligatoriedad y de que lo tienes que hacer sí porque sí. Sí se puede llegar de acuerdo con las partes que pertenecen a dicha situación conflictiva. A continuación, dentro del estudio y la investigación que nosotros dentro del marco del proyecto Leer, Hablar, Escribir, Aportes de la Escuela en y para el Posconflicto Colombiano, realizamos, encontramos algunos porcentajes de frecuencia de las palabras o expresiones inadecuadas más utilizadas dentro del manual de convivencia. Palabras como manual de convivencia, como ya lo mencioné anteriormente, con un 35%, que fue cambiada por acuerdos convivenciales, seguimiento con un 13%, cambiado por acompañamiento, reglamento, correctivos, faltas con un 5%, normas con un 4%, manuales, incumplir con un 3%, régimen y reclamar con un 2%. Quieren acciones horizontales, dialogantes y reconciliadoras. Como lecciones aprendidas tenemos lo siguiente. El lenguaje es la herramienta número 1 para la solución de cualquier tipo de conflicto. Y como lo dijo mi compañero anteriormente, no solamente es el lenguaje hablado, sino el lenguaje gestual, el lenguaje escrito que nosotros podemos llevar a cabo. Como segunda lección aprendida, entendimos que se debe contextualizar.